¿Te ha pasado que confías en alguien solo por cómo se ve? Alguien que parece normal, incluso amable, pero esa persona esconde algo que no encaja. Y hoy vas a entender cómo alguien así pudo engañar a todos. La historia oficial dice que fue una asesina en serie, pero hay algo que nunca terminó de explicarse. Y cuando lo entiendas, todo cambia, porque tal vez nunca fue solo lo que creímos. Y hay una frase que aparece una y otra vez. Ella solo estaba haciendo su trabajo. Ciudad de México, finales de los 90, calles llenas de ruido, tráfico, vida diaria, miles de personas moviéndose sin mirar atrás. En medio de todo eso, mujeres mayores viviendo solas, puertas cerradas, rutinas repetidas, confianza en lo cotidiano, y poco a poco, algo empieza a romper ese patrón. Mujeres de edad avanzada comienzan a aparecer sin vida en sus casas, sin señales claras de robo violento, sin puertas forzadas, sin gritos escuchados, como si hubieran dejado entrar a alguien. Pero para entender lo que realmente pasó, hay que ir mucho más atrás. Juana Barraza Samperio no empezó siendo un nombre temido. Empezó siendo invisible, infancia marcada por abandono, ambientes duros, inestables, un entorno donde sobrevivir era más importante que entender. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque lo inquietante no es solo lo que hizo, sino lo que creía de sí misma. Juana construyó una identidad basada en fuerza, literalmente. Se convirtió en luchadora profesional. Subía al ring, golpes, público, personaje. Ahí no era invisible, ahí era alguien. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa identidad no terminaba cuando bajaba del ring. En 2 minutos vas a ver algo que cambia todo esto, porque mientras en público era una mujer fuerte, en privado desarrollaba algo distinto, un patrón, una forma de ver a ciertas personas, mujeres mayores, solas, vulnerables pero no como víctimas, sino como símbolos. Hay un detalle que todos ignoraron, y ese detalle lo explica todo. Juana no elegía al azar, observaba, analizaba rutinas, detectaba confianza, y lo más perturbador es que muchas veces entraba sin forzar nada. Se hacía pasar por alguien confiable, trabajadora social, enfermera, alguien que ayudaba. Imagínalo por un segundo. Tú abres la puerta, ves a alguien que parece ayudarte, la dejas entrar. Y ahí todo cambia. No puedo creer que esto sea real, pero muchas víctimas incluso conversaban con ella antes. Había calma, rutina, normalidad, hasta que ya no la había. Y esto es lo que más me perturbó cuando lo investigué. No era solo lo que hacía, era la tranquilidad con la que lo hacía, como si no estuviera rompiendo nada, como si solo estuviera cumpliendo algo. Pero lo que ocurre después es aún más inquietante, porque la ciudad empieza a darse cuenta. Titulares, rumores, miedo creciendo lentamente. Una figura comienza a tomar forma. La Matavejitas, el nombre se queda, se repite, se vuelve parte del ambiente. Pero hay algo que no encaja. Los perfiles no coinciden con lo que la policía esperaba. Buscan a un hombre, buscan fuerza física masculina. Y aquí es donde todo cambia otra vez, porque hay un error clave, un sesgo, una suposición, que permitió que todo continuara más tiempo. Dato de choque, durante años, las autoridades siguieron una pista equivocada. Mientras tanto, ella seguía entrando por puertas abiertas. Quédate, porque lo que sigue es la parte que más incomoda de esta historia. Porque mientras el miedo crecía, también lo hacía la rutina de Juana. Se volvía más precisa, más confiada, como si entendiera que nadie la estaba viendo realmente. Doble cara, en público, madre, trabajadora, luchadora, en privado, alguien con un patrón claro. Pero lo inquietante no era eso, era lo que estaba pasando al mismo tiempo. La ciudad aprendía a desconfiar, pero solo de lo que creía peligroso, no de lo cotidiano. Y ese fue el verdadero punto ciego. Imagínalo otra vez. No temes a quien parece normal, temes a lo obvio. Y ella nunca fue obvia. Inicio del bloque final. En este punto, todo parece inevitable, pero aún falta entender lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué ese patrón? ¿Por qué esas víctimas? La respuesta nunca fue completamente clara, pero hay fragmentos, relatos, interpretaciones, una posible relación con figuras maternas, una construcción emocional que nunca se resolvió, pero no es una excusa, es una pieza del rompecabezas. Y entonces llega el momento, el error, la grieta, la rutina que finalmente se rompe. Clímax. Una puerta, una sospecha, una llamada. Todo ocurre rápido, demasiado rápido. La identifican, la detienen, y en ese momento, todo lo construido se cae. Pero no completamente, porque lo más impactante viene ahora. El giro final, esa frase del inicio, ella solo estaba haciendo su trabajo. Nunca fue literal, pero tampoco era mentira, desde su propia perspectiva. Porque Juana no se veía como alguien que rompía reglas, se veía como alguien que ejecutaba algo necesario, algo que tenía sentido dentro de su lógica interna. Y eso es lo que lo cambia todo. No era solo ocultarse del mundo, era vivir en una versión distinta del mismo, donde sus acciones encajaban, donde no había contradicción. Y eso es lo que incomoda.
porque significa que no siempre puedes reconocer el peligro. A veces, el peligro también cree que está haciendo lo correcto. Reflexión final. Lo más perturbador de esta historia no es lo que hizo, es lo fácil que fue no verlo venir, es la confianza automática, lo cotidiano, lo familiar, porque nadie vive esperando que lo normal sea una máscara. Y sin embargo, a veces lo es. Entonces la pregunta no es qué pasó, es cuántas cosas hoy parecen normales y no lo son. Despedida. Si esta historia te dejó pensando, quiero leerte. Escribe en los comentarios, ¿qué palabra describe mejor esta historia, pero que sean más de 3 palabras? Y si este tipo de historias te hacen ver el mundo diferente, ya sabes dónde encontrar más.